El olor a papel estéril y a tóner de impresora era la banda sonora de su vida en pausa. Clara Valdés, con sus 24 años, sentía el peso del silencio de la planta 37 de Castellanos Corp, como una manta de plomo. Sus dedos, que anhelaban la textura rugosa del lienzo y el tacto delicado de un pincel de Marta, se deslizaban sobre el teclado con una eficiencia mecánica que la enfermaba. A través del inmenso ventanal, Madrid se extendía a sus pies. Una maqueta de luces y promesas inalcanzables. Su propio reflejo, pálido y translúcido sobre el cristal, le devolvía la imagen de una extraña. No era ella, no la verdadera Clara. Era un espectro obediente, una pieza más en un engranaje que la trituraba lentamente, vaciándola de color y de sueños. Llevaba tanto tiempo fingiendo que a veces temía olvidar quién era la mujer que se escondía debajo del uniforme impecable y la sonrisa sumisa. ¿Qué secreto esconde una mirada tan perdida en la cima del poder y qué lazo inquebrantable la une a un destino que no eligió? Quédate hasta el final para descubrir la revelación que cambiará su mundo para siempre. Suscríbete ahora y comenta qué crees que la atormenta, porque tu opinión es clave en esta historia que apenas comienza. Su existencia se medía en tareas monótonas: archivar informes financieros cuyos ceros mareaban, gestionar agendas de hombres que no recordaban su nombre y servir cafés con una precisión de cirujano. Cada día era una réplica exacta del anterior, un bucle de cortesía forzada y discreción impuesta. Se movía por los pasillos de mármol y acero como una sombra, invisible para los tiburones de traje caro que decidían el destino de miles, pero que eran incapaces de ver la profunda melancolía en los ojos de su secretaria. Su verdadera vocación, la restauración de arte, era un susurro en su alma, un sueño polvoriento guardado en un cajón junto a sus viejos bocetos. Había cambiado el olor a trementina y barniz por la asepsia de una oficina que representaba todo lo que despreciaba, un mundo de apariencias donde el valor se medía en cifras y no en belleza. La virginidad de Clara no era una medalla de pureza ni una elección moralista, sino la cicatriz más visible de su renuncia. Era la consecuencia lógica de una vida dedicada al sacrificio, una armadura forjada en la fragua de la responsabilidad para proteger un corazón que nunca había recibido permiso para latir por sí mismo. El amor, la pasión, el simple acto de ser deseada eran lujos de otro universo, conceptos abstractos leídos en novelas que devoraba en el trayecto en metro hacia su barrio obrero. Se había convencido a sí misma de que no tenía tiempo ni espacio para el caos de los sentimientos. Su cuerpo era un templo cerrado, un territorio inexplorado no por miedo, sino por la abrumadora certeza de que si alguien alguna vez encontraba la llave, todo su frágil mundo de deberes y obligaciones se derrumbaría sin remedio. El regreso a casa era un descenso físico y emocional. Dejaba atrás los rascacielos de cristal del paseo de la Castellana para sumergirse en las calles estrechas y el bullicio familiar de su barrio. Su piso, pequeño y con las paredes impregnadas de los olores de una vida entera, era a la vez su refugio y su celda. El aroma a desinfectante y a la sopa de su madre se mezclaba con el olor dulzón de los medicamentos de su padre. Esa atmósfera, densa y cargada, la recibía cada noche como un recordatorio constante de su propósito. No había lugar para sus anhelos entre aquellas paredes. Su espacio vital se había reducido a la pequeña habitación donde apenas cabían sus libros y un caballete plegado, un testigo mudo de la artista que pudo haber sido y que ahora solo existía en la clandestinidad de sus pensamientos. Su padre, postrado en una cama que ocupaba la mitad del salón, era el ancla que la mantenía amarrada a ese puerto de tristeza. Ver su fragilidad, la forma en que sus ojos, antes llenos de vida, ahora la seguían con una gratitud dolorosa, era una daga en el corazón de Clara. Cada euro que ganaba en aquel trabajo desalmado se convertía en una dosis de su tratamiento, en una hora más de cuidados, en una pequeña victoria contra la enfermedad que lo consumía. Su amor por él era inmenso, puro y absolutamente asfixiante. Se sentía culpable por desear escapar, por soñar con una vida donde su principal preocupación no fuera la próxima factura médica. Esa devoción filial era su cadena,
una forjada con el más noble de los metales, pero una cadena, al fin y al cabo, que le impedía dar un solo paso hacia su propia felicidad. La presencia de su madre era una presión silenciosa y constante. No había gritos ni reproches directos, solo miradas cargadas de significado, suspiros que pesaban toneladas y un cuidado solícito que era en realidad una forma de control. Para ella, Clara no era una hija, sino la única viga que sostenía el techo de una familia a punto de colapsar. En su silencio, le exigía fortaleza, obediencia y, sobre todo, sacrificio. Cualquier atisbo de interés personal de Clara, cualquier amigo nuevo o cualquier hora extra fuera de casa, era recibido con una sutil muestra de desaprobación que la hacía sentir egoísta. Su madre había tejido a su alrededor una red de dependencia emocional, convirtiendo el amor en una obligación y el deber en la única brújula moral que Clara conocía, ahogando su voz interior bajo el peso de una gratitud impuesta. El viaje de vuelta era un descenso a través de las capas sociales de la ciudad. El metro, con su aliento metálico y su murmullo humano, la arrancaba del aséptico silencio de la zona financiera para devolverla a la cruda y vibrante realidad de su barrio. Cada estación era un paso más hacia su verdadera vida, un despojo progresivo de la máscara de secretaria eficiente que llevaba durante el día. Los rostros en el vagón eran un espejo de su propia fatiga, obreros con las manos manchadas, madres cargadas de bolsas, jóvenes cuyas risas resonaban con una libertad que ella envidiaba profundamente. El aire denso y cargado del perfume barato y el sudor de la jornada era el verdadero aroma de su existencia, un recordatorio olfativo del abismo que separaba su lugar de trabajo de su hogar, un abismo que cruzaba a diario sintiéndose una impostora en ambos mundos. Las calles de su barrio la recibían con una familiaridad agridulce, las fachadas de ladrillo visto, los balcones con ropa tendida y el griterío de los niños jugando en la plaza componían un ecosistema cerrado, una comunidad donde todos se conocían y por tanto todos se vigilaban. Era una red de seguridad y al mismo tiempo una jaula de cristal. Las miradas de las vecinas, sentadas en los portales para tomar el fresco, la seguían con una mezcla de afecto y curiosidad invasiva. Cada uno de sus movimientos era registrado, comentado y archivado en la memoria colectiva del vecindario. Sabían a qué hora llegaba, si traía el semblante cansado, si algún día se desviaba de su ruta habitual. Esta vigilancia no solicitada era una forma de cariño opresivo, un recordatorio constante de que su vida no le pertenecía solo a ella, sino a las expectativas de todos los que la rodeaban. El portal de su edificio olía a humedad y a los guisos de sus vecinos, una mezcla que se adhería a su ropa y a su memoria. El ascensor, un artilugio renqueante y estrecho que protestaba a cada piso, era una metáfora de su propio ascenso social, lento, incierto y siempre a punto de fallar. A menudo prefería subir los 5 pisos a pie, sintiendo el eco de sus pasos en la escalera de terrazo gastado como un metrónomo que marcaba el ritmo monótono de sus días. Cada rellano era un pequeño universo de sonidos y olores. La televisión a todo volumen del segundo, el llanto de un bebé en el tercero, el aroma a lejía del cuarto. Su puerta, al final del pasillo, era la meta de un recorrido diario que la dejaba sin aliento, no por el esfuerzo físico, sino por el peso existencial de volver a su celda. En la cocina, su madre se movía con la precisión de quien lleva toda una vida repitiendo los mismos gestos. La cena, siempre a la misma hora, era un ritual inmutable. No era solo comida, era un acto de control disfrazado de cuidado. Mientras removía el guiso, sus preguntas eran dardos lanzados con una puntería exquisita. «¿Un día largo, hija? ¿Has comido bien?». Preguntas que no buscaban una respuesta sincera, sino una confirmación de que Clara seguía cumpliendo su papel. Cualquier intento de Clara por compartir algo personal o diferente era desviado con un suspiro o un cambio de tema hacia las verdaderas prioridades, las facturas, la próxima visita al médico, el estado del padre. Su madre había perfeccionado el arte de la manipulación pasiva, construyendo un muro de obligaciones domésticas que aislaba a Clara de cualquier impulso de individualidad o rebelión. La deuda,
era una presencia física en la casa. Se materializaba en el montón de sobres con membretes de clínicas privadas y entidades bancarias que su madre dejaba estratégicamente sobre la mesa del comedor. Clara no necesitaba abrirlos para saber lo que contenían: cifras con demasiados ceros, plazos a punto de vencer, recordatorios de que su sueldo era apenas un dique de contención contra una marea que amenazaba con ahogarlos. Cada vez que pasaba junto a esa mesa, sentía una punzada de pánico. Esos papeles eran los grilletes invisibles que la ataban a Castellanos Corp. No trabajaba por ambición ni por desarrollo profesional, sino por pura supervivencia, vendiendo sus horas y su alma para comprar tiempo, para mantener a flote un barco familiar que hacía aguas por todas partes. La libertad era un lujo que no podía permitirse ni siquiera soñar. Su vida social se había marchitado como una planta sin agua. Las amigas de la adolescencia, con quienes una vez compartió sueños de viajar por el mundo y abrir un pequeño taller de arte, ahora habitaban un universo paralelo. Estaban casadas, tenían hijos, se preocupaban por hipotecas y listas de guarderías. Los encuentros esporádicos con ellas se habían vuelto una tortura. Sus conversaciones llenas de anécdotas domésticas la hacían sentir como una extraña, una pieza de un puzzle que no encajaba. Las preguntas bien intencionadas eran las peores. «¿Y tú, Clara, no tienes a nadie? Se te va a pasar el arroz». Sonreía. Inventaba excusas sobre el trabajo y el cansancio, pero por dentro sentía cómo se abría una brecha insalvable entre su realidad y la vida normal que se suponía que debía desear. La expectativa de un matrimonio conveniente flotaba en el aire de la casa como un gas inodoro pero tóxico. Su madre, con una sutileza calculada, dejaba caer comentarios sobre el hijo de la vecina, un buen chico, con un trabajo fijo en el ayuntamiento, o sobre algún primo lejano que había prosperado. Para ella, un buen matrimonio no era una cuestión de amor, sino una estrategia de supervivencia, una solución a sus problemas económicos. Veía en Clara un activo que debía ser invertido sabiamente. Un hombre con una posición estable podría aliviar la carga, asegurar el futuro. Esta visión pragmática y mercantilista del amor repugnaba a Clara. La idea de ser entregada como parte de un acuerdo tácito para salvar a su familia la llenaba de una rabia sorda, una rebelión silenciosa que se gestaba en lo más profundo de su ser. Su dormitorio era el único territorio donde podía ser ella misma, aunque fuera en la clandestinidad. Un espacio minúsculo donde un caballete plegado acumulaba polvo en un rincón, junto a una caja de madera llena de tubos de óleo resecos y pinceles endurecidos. A veces, en mitad de la noche, cuando el silencio de la casa era absoluto, abría la caja y el olor a trementina y a pigmento la transportaba a otro mundo. Deslizaba los dedos sobre un lienzo en blanco, imaginando los colores, las texturas, la vida que podría crear si tan solo tuviera el tiempo y el coraje. Era un acto de autotortura y a la vez el único que la mantenía cuerda. Esos breves momentos con sus herramientas de artista eran un recordatorio doloroso de la mujer que había sacrificado, la verdadera Clara que yacía enterrada bajo capas de deber y resignación. El centro de su universo de sacrificio era la figura silenciosa de su padre. Su enfermedad había redefinido las reglas de la familia, convirtiéndolo en un sol oscuro alrededor del cual todos orbitaban. Cuidarlo era un acto de amor puro, pero también una fuente inagotable de culpa. Cada vez que le ayudaba a incorporarse, que le leía el periódico o simplemente se sentaba a su lado mientras él dormitaba, sentía una oleada de ternura mezclada con un resentimiento amargo. Se sentía culpable por amarlo tanto que no podía abandonarlo, y culpable por desear, en lo más secreto de su corazón, que todo terminara para poder, por fin, empezar a vivir su propia vida. Ese amor filial era su ancla y su condena, una devoción que la ennoblecía a los ojos de los demás, pero que por dentro la estaba vaciando por completo. La rutina nocturna era un epílogo predecible para un día predecible. La cena transcurría con el zumbido de fondo del telediario, que llenaba los silencios incómodos entre ella y su madre. No había conversaciones reales, solo intercambios de información funcional. Después, mientras su madre se quedaba hipnotizada por alguna telenovela,
Clara se refugiaba en su cuarto. Desde su pequeña ventana, que daba a un patio interior de luces amarillentas, a veces alzaba la vista e imaginaba los rascacielos de la Castellana. Pensaba en la planta 37, en sus vistas panorámicas de una ciudad que parecía ofrecerlo todo. Se sentía atrapada entre dos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno. Era una prisionera con dos celdas, una de lujo y cristal durante el día y otra de ladrillo y silencio durante la noche. Su nombre era una leyenda susurrada en los pasillos, un eco de poder que resonaba en cada decisión corporativa, pero Adrián Castellanos rara vez se dejaba ver en la planta 37. Era un fantasma con traje a medida, una entidad cuya presencia se sentía en la tensión del ambiente mucho antes de que su figura se materializara. Aquella mañana, sin embargo, el fantasma se hizo carne. Entró en la oficina y un silencio denso, casi reverencial, se extendió como una onda expansiva. No caminaba, se deslizaba con la depredadora seguridad de quien es dueño de cada metro cuadrado que pisa. Clara levantó la vista de su pantalla y sintió que el aire se enrarecía, como si la presión atmosférica hubiera cambiado bruscamente. Su figura, alta e impecablemente vestida de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz, era una interrupción violenta en la monotonía de su jornada. Clara conocía su historia, o al menos la versión fragmentada que circulaba entre los empleados. Un hombre hecho a sí mismo, surgido de la nada para construir un imperio. Decían que era implacable, que su mente era una calculadora de riesgos y beneficios, donde las emociones no tenían cabida. Se rumoreaba sobre una traición en su pasado, una herida profunda infligida por una mujer que lo había dejado públicamente humillado y emocionalmente blindado. Desde entonces, su vida era un ejercicio de control absoluto, rodeado de un lujo que parecía más una fortaleza que un hogar. Para Clara, él no era solo su jefe, era un arquetipo, la encarnación de un mundo de poder y frialdad que la aterrorizaba, y en un rincón inconfesable de su mente la fascinaba por su inalcanzable complejidad. Era un enigma envuelto en seda italiana y desconfianza. Él se detuvo frente a su escritorio, no frente al de su asistente ejecutiva principal, sino el suyo, el de la secretaria invisible al final de la fila. El corazón de Clara comenzó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor salvaje contra la caja torácica. Podía oler su colonia, una fragancia sutil y cara de madera y especias que era a la vez limpia y peligrosamente masculina. No dijo su nombre. Probablemente no lo sabía. Simplemente extendió una mano sosteniendo una carpeta de cuero. Necesito que cruce estos datos con los informes de Singapur. Para dentro de una hora. Su voz era grave, un barítono controlado que no admitía réplica. No era una petición, era un decreto. El mundo a su alrededor se había encogido hasta reducirse a aquel espacio de 2 metros entre su silla y la imponente presencia de Adrián Castellanos. Clara se levantó, sintiendo sus movimientos torpes y mecánicos bajo aquella mirada penetrante. Al coger la carpeta, sus dedos rozaron los suyos. Fue un contacto fugaz, accidental, pero para ella fue como si una corriente eléctrica recorriera su brazo y se instalara directamente en su pecho, dejándola sin aire. El calor de su piel era una anomalía, una prueba de que aquel hombre de hielo era, después de todo, de carne y hueso. Levantó la vista instintivamente, y sus ojos se encontraron por primera vez. La mirada de Adrián no era fría como esperaba. Era de una intensidad abrasadora, un azul profundo y acerado que parecía estar analizándola, desmontándola pieza por pieza. No la veía como a una empleada. La veía como si estuviera buscando algo, un secreto que ni ella misma sabía que guardaba. En esa fracción de segundo, suspendida en el tiempo, Clara, la artista, vio más allá de la máscara del magnate. Detrás de la dureza de sus facciones, de la mandíbula apretada y del control férreo, percibió un atisbo de algo más, una soledad abismal, una fatiga existencial tan profunda que le provocó un escalofrío. Era la mirada de un hombre que había ganado todas las batallas, pero que había perdido la guerra contra sus propios demonios. Esa vulnerabilidad, tan sutil que seguramente nadie más la había notado jamás, la conectó con él de una forma inexplicable y visceral.
La intimidación dio paso a una extraña y peligrosa empatía. Vio un alma tan enjaulada como la suya, aunque su jaula fuera de oro y la de ella de ladrillo y deudas. El silencio se prolongó un instante más de lo socialmente aceptable. El murmullo de la oficina se había convertido en un zumbido lejano. Él no apartó la mirada, ni ella tampoco. Era un duelo de voluntades, una comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. En sus ojos, Clara no vio desdén, sino una chispa de sorpresa, casi de reconocimiento, como si él también hubiera sentido esa extraña conexión. Por un momento, dejaron de ser jefe y empleada. Eran solo un hombre y una mujer, atrapados en una burbuja de tensión que amenazaba con estallar. La carpeta de cuero seguía siendo el único punto de contacto físico entre sus mundos, un puente frágil sobre un abismo de diferencias sociales y emocionales. Era un momento cargado de un potencial tan inmenso que resultaba aterrador. Fue el sonido del teléfono en el escritorio contiguo lo que rompió el hechizo. Como si despertara de un trance, Adrián parpadeó y la máscara de impasibilidad volvió a su sitio con una rapidez pasmosa. El calor de su mirada se extinguió, reemplazado por la fría distancia del director ejecutivo. Soltó la carpeta que cayó en las manos de Clara con un peso repentino y simbólico. Sin una palabra más, sin un gesto de despedida, se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, una fortaleza de cristal al final del pasillo. La puerta se cerró tras él, con un sonido sordo y definitivo, dejando a Clara sola, temblando en medio de un silencio que ahora parecía ensordecedor. El encuentro había durado menos de un minuto, pero había alterado la órbita de su universo para siempre. Clara se sentó, sintiendo las rodillas débiles. Su pulso era un eco frenético en sus sienes. Miró la carpeta que tenía en el regazo como si fuera un artefacto de otro planeta. El cuero aún conservaba un rastro del calor de sus manos. Intentó enfocar la vista en la pantalla de su ordenador, pero las letras y los números danzaban sin sentido. La imagen de sus ojos, de esa intensidad azul que la había desnudado por completo, estaba grabada a fuego en su retina. Se sentía expuesta, vulnerable, como si aquel hombre hubiera visto directamente a través de su fachada de chica tímida y eficiente y hubiera tocado el núcleo de sus anhelos y sus miedos. Era una violación íntima, y a la vez, la primera vez en su vida que se sentía verdaderamente vista por alguien. El resto de la jornada fue una tortura. Cada vez que la puerta de su despacho se abría, Clara sentía un vuelco en el estómago. El aire de la planta 37 estaba cargado de una nueva electricidad, una tensión que emanaba directamente de la presencia de Adrián Castellanos. Ahora él no era solo un nombre en un organigrama, era una presencia física y abrumadora que ocupaba todo su espacio mental. Se descubrió a sí misma, inventando excusas para pasar cerca de su puerta, anhelando otro vistazo, otra dosis de esa peligrosa intensidad. La rutina que la había mantenido a salvo durante años se había hecho añicos. Adrián había introducido el caos en su ordenada vida de sacrificios, y una parte de ella, una parte que había mantenido dormida durante mucho tiempo, se sentía terriblemente viva. Al final del día, mientras el ascensor la descendía del Olimpo de cristal de Castellanos Corpe hacia el mundo real, Clara supo que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo la cuidadora de su padre, la hija obediente, la secretaria invisible. Aquel encuentro la había despertado a una nueva y aterradora posibilidad, la de ser una mujer deseada. La atracción que había sentido no era simple admiración por un hombre poderoso. Era algo más profundo, una conexión con la oscuridad que intuía en él, un reconocimiento de su propia soledad en la de él. Por primera vez, el deseo no era un concepto literario, sino una fuerza real y tangible que tiraba de ella hacia un abismo desconocido. Y por primera vez, en lugar de retroceder por miedo, sintió la vertiginosa tentación de saltar. Los días que siguieron a aquel primer encuentro transformaron la planta 37 en un campo minado de sensaciones. El aire ya no era neutro, ahora vibraba con la posibilidad de su presencia. Clara se movía con una hiperconciencia que la agotaba. Cada sonido del pasillo, cada sombra que se movía más allá de su cubículo,
Era una potencial aparición de Adrián Castellanos. Su cuerpo se había convertido en un sismógrafo de la proximidad de él, registrando el más mínimo cambio en la atmósfera. La monotonía que antes la asfixiaba había sido reemplazada por una tensión constante, un estado de alerta que era a la vez aterrador y extrañamente adictivo. Ya no trabajaba en un edificio de oficinas, sino en el territorio de un depredador cuya atención, para su desgracia y secreto deleite, parecía haberse fijado por completo en ella, su presa más improbable y vulnerable. El comportamiento de Adrián también había mutado. Su legendaria distancia se había agrietado, permitiendo filtraciones de una atención anómala y precisa. Empezó a buscarla con pretextos que bordeaban lo absurdo, saltándose a sus asistentes directos para entregarle a ella tareas que no le correspondían. Cada una de estas interacciones era un pequeño acto teatral. Se acercaba a su mesa y el mundo alrededor parecía enmudecer. Sus órdenes eran profesionales, su tono impecable, pero sus ojos contaban una historia completamente diferente. Se demoraban en su rostro un segundo más de lo necesario, escrutando sus labios, sus mejillas sonrojadas, como si intentara memorizar cada detalle. Para el resto de la oficina, eran simples interacciones laborales. Para Clara, eran interrogatorios silenciosos que la dejaban temblando, expuesta bajo el peso de una mirada que la desnudaba sin tocarla. Una tarde, mientras le entregaba un informe urgente, sus manos volvieron a rozarse. Esta vez no fue un contacto fugaz, sino un roce prolongado y deliberado que envió una descarga de calor a través de ambos. Clara sintió el pulso de él contra su piel, un latido fuerte y rápido que desmentía su fachada de calma glacial. Él retiró la mano como si se hubiera quemado, y por primera vez ella vio una fisura real en su armadura, un destello de pánico, de pérdida de control en sus ojos azules. No dijo nada, pero el aire entre ellos crepitó con la electricidad de lo que acababa de suceder. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, una confesión mutua y aterradora de que la atracción entre ellos ya no era una sospecha, sino una certeza tangible y peligrosa que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Esa noche, en la soledad de su habitación, Clara se sintió una traidora. El recuerdo del calor de la piel de Adrián, el eco de su pulso acelerado, se superponía a los sonidos de la casa, la respiración dificultosa de su padre, el suspiro cansado de su madre en la cocina. Sentía una culpa corrosiva, como si el simple hecho de experimentar aquel torbellino de sensaciones fuera una ofensa directa a su familia, una profanación de su papel de hija sacrificada. ¿Cómo podía permitirse sentir deseo cuando su vida entera estaba hipotecada al deber? La imagen de Adrián, con su poder y su mundo inalcanzable, era una fantasía egoísta y destructiva. Intentó ahogar el recuerdo bajo el peso de sus obligaciones, pero era inútil. El deseo, una vez despertado, era un veneno dulce que ya había comenzado a correr por sus venas. Una noche, se quedó trabajando hasta tarde, revisando unas cifras que no cuadraban. La oficina estaba desierta, sumida en una penumbra silenciosa, solo rota por el zumbido de los servidores. De repente sintió una presencia a su espalda. Era él. No dijo nada durante un largo minuto, simplemente se quedó allí, observándola trabajar bajo la luz de la lámpara de su escritorio. La intensidad de su mirada era casi física, una presión en su nuca que le erizaba la piel. Finalmente, rompió el silencio con una voz más grave y suave de lo habitual. ¿Nunca descansa, señorita Valdés? La pregunta no era una crítica, sino una caricia verbal. Era la primera vez que usaba su apellido, y en sus labios sonó extrañamente íntimo, como un secreto compartido en la inmensidad de la noche y el silencio. Clara se giró lentamente en su silla, con el corazón martilleándole en la garganta. La luz creaba sombras dramáticas en el rostro de Adrián, acentuando la dureza de su mandíbula y la profundidad de sus ojos. «Hay mucho que hacer», respondió ella, con una voz que apenas fue un susurro. Quiso añadir algo sobre necesitar el dinero extra, sobre las facturas que se acumulaban, pero las palabras se atascaron. No era necesario. En su mirada vio un destello de comprensión,
una empatía inesperada que trascendía el abismo social que los separaba. Por un instante, él no era el magnate y ella la empleada. Eran dos almas solitarias atrapadas en sus respectivas jaulas, reconociéndose mutuamente en la quietud de una oficina vacía, compartiendo un entendimiento silencioso de lo que significaba vivir una vida dictada por la necesidad. «Déjeme llevarla a casa», dijo él de repente. La oferta la golpeó como una ola, dejándola sin aire. Era una transgresión de todas las reglas no escritas, una invitación a cruzar una línea invisible de la que sabía que no habría retorno. El pánico se apoderó de ella. Imaginó llegar a su barrio en su coche de lujo, las miradas de los vecinos, las preguntas de su madre. Era imposible. Sería como mezclar dos elementos químicos que, al juntarse, solo podían provocar una explosión. Con un esfuerzo sobrehumano, reunió los restos de su compostura y declinó. «Muchas gracias, señor Castellanos, pero vivo muy cerca de una parada de metro. No es necesario». La mentira fue torpe, pero su negativa fue firme, un acto de autopreservación contra una tentación demasiado grande. El rechazo quedó suspendido en el aire, denso y cargado de significado. Adrián no insistió, solo asintió con una rigidez que delataba su contrariedad. Vio en sus ojos una mezcla de decepción y, extrañamente, una pizca de respeto. Se dio la vuelta y se marchó sin decir más, dejándola sola con el eco de su oferta. En el trayecto a casa, el vagón del metro le pareció más lúgubre y opresivo que nunca. Cada rostro cansado, cada rincón sucio, era un recordatorio brutal del mundo al que pertenecía. Cerró los ojos e imaginó por un segundo el interior de su coche, el olor a cuero, el silencio aislado del caos de la ciudad. El deseo de esa otra vida, de ese escape, se convirtió en un dolor agudo y físico en su pecho, una añoranza por algo que ni siquiera sabía que quería hasta que se lo ofrecieron. Adrián se volvió una tormenta contenida. En los días siguientes, su frustración era palpable. Sus ejecutivos caminaban de puntillas a su alrededor, temerosos de su humor volátil y sus respuestas cortantes. Clara, desde la seguridad de su escritorio, lo observaba a través del cristal de su despacho. Lo veía pasearse como un león enjaulado, aflojándose la corbata con un gesto de rabia, pasando las manos por su pelo en un claro signo de agitación. Sabía, con una certeza aterradora, que ella era la causa de ese desasosiego. Estaba luchando contra sí mismo, contra los estrictos códigos que había construido para proteger su corazón herido. La estaba deseando en contra de su propia voluntad, y esa batalla interna lo estaba desgarrando. Ella era el caos que había jurado no volver a permitir en su vida. Ver su lucha, en lugar de asustarla, la atrajo aún más. La imagen del hombre todopoderoso perdiendo el control por ella era un afrodisíaco más potente que cualquier muestra de riqueza o poder. En esa vulnerabilidad, en esa tensión que crispaba su mandíbula cada vez que sus miradas se cruzaban, ella no veía peligro, sino humanidad. Descubrió que el verdadero poder de Adrián no residía en su imperio financiero, sino en la intensidad con la que sentía, aunque luchara desesperadamente por ocultarlo. Esa pasión reprimida era un espejo de la suya propia, de la artista que vivía encerrada dentro de la secretaria. Se dio cuenta de que no solo deseaba al hombre, sino que anhelaba la liberación que él representaba, la posibilidad de sentir sin miedo y sin culpa, de romper las cadenas y simplemente ser. El dilema moral la consumía. Cada noche, al llegar a casa, se enfrentaba a la cruda realidad que sus fantasías diurnas intentaban borrar. El olor a desinfectante del hospital en la ropa de su madre, la fragilidad de la mano de su padre buscando la suya, la pila de facturas sobre la mesa del comedor. Todo ello era un ancla que la arrastraba de vuelta a la tierra. ¿Qué derecho tenía ella a soñar con la pasión y el lujo cuando su familia dependía de su pragmatismo y sacrificio? Ceder a la atracción por Adrián no era solo un riesgo emocional, era una potencial traición a las dos personas que más amaba en el mundo. Sería como prender fuego al único bote salvavidas que los mantenía a flote, todo por la promesa de un calor que podría acabar por reducirla a cenizas. En un pequeño acto de rebelión silenciosa,
Un día entró en una perfumería y gastó una parte, ínfima pero significativa, de su sueldo en un perfume. No era una fragancia llamativa, sino algo sutil y complejo, con notas de bergamota y madera que le recordaban al olor de un taller de restauración. Era un capricho, una afirmación de su propia identidad más allá de su uniforme y sus deberes. Al ponérselo por la mañana, se sintió diferente, como si llevara una armadura secreta. Su madre, con su infalible radar para cualquier desviación de la norma, arrugó la nariz. Un gasto innecesario, ¿no? ¿Crees, hija? La pregunta, cargada de reproche, solo sirvió para reforzar el carácter transgresor de su gesto. Aquel perfume era su primera declaración de independencia. Adrián lo notó al instante. Esa misma tarde, al pasar junto a su mesa para dejarle un documento, se detuvo abruptamente. Se inclinó ligeramente, un movimiento casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención, e inspiró profundamente. Clara contuvo la respiración. Sus ojos se encontraron por encima del papel que él sostenía, y ella vio cómo la sorpresa daba paso a un brillo de apreciación en su mirada. «Huele bien», murmuró él, con una voz ronca, casi para sí mismo. La frase, tan simple y personal, fue como una llave girando en una cerradura que llevaba años oxidada. No era un cumplido sobre el perfume, era un reconocimiento de ella, de la mujer que había decidido empezar a ser. Se sintió vista de una manera tan profunda que casi dolió. A partir de ese día, comenzaron los regalos. Eran objetos pequeños, cuidadosamente elegidos, que aparecían en su escritorio por la mañana, antes de que llegara nadie más. Un día fue un libro de edición limitada sobre los frescos del Renacimiento. Otro, un juego de lápices de grafito de calidad profesional. Una vez, una revista internacional de arte con un artículo sobre una nueva técnica de restauración. Nunca eran ostentosos, nunca firmados. Eran mensajes en clave, susurros que le decían: «Sé quién eres en realidad. Veo al artista que escondes». Cada uno de esos regalos era una prueba más de que la conexión entre ellos era real, una comunicación silenciosa que se tejía en los márgenes de su vida oficial, un lenguaje secreto que solo ellos dos entendían. Estos gestos la aterrorizaban y la embriagaban a partes iguales. Cada mañana, al encontrar un nuevo objeto en su mesa, sentía una mezcla de pánico y euforia. Eran la prueba irrefutable de que él estaba invirtiendo tiempo y pensamiento en ella, que ocupaba un lugar en su mente, más allá de sus obligaciones laborales. Guardaba cada regalo en su habitación como si fueran reliquias sagradas y prohibidas. El libro de arte lo escondía bajo su colchón, los lápices en el fondo de un cajón. Eran símbolos de un mundo de belleza y pasión al que sentía que no tenía derecho, pero al que se aferraba con la desesperación de quien se ahoga. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada regalo era un paso más hacia un precipicio, pero la emoción de sentirse comprendida era demasiado poderosa para resistirse. La lucha interna de Clara alcanzó un punto de ebullición. Su vida se había fracturado en dos realidades irreconciliables. De noche era la hija abnegada, la cuidadora silenciosa cuyo único propósito era garantizar la supervivencia de su familia. De día, era el objeto del deseo de un hombre poderoso, una mujer que despertaba a sensaciones y anhelos que la hacían sentir viva por primera vez. La imagen del rostro preocupado de su madre se enfrentaba en su mente con la intensidad de la mirada de Adrián. El tacto frágil de la mano de su padre competía con el recuerdo del calor de la piel de su jefe. Deber contra deseo, sacrificio contra autoafirmación. Se sentía suspendida en un limbo insoportable, atrapada entre el amor que la anclaba y la pasión que le prometía volar, sabiendo que elegir un camino significaba destruir el otro para siempre. La tensión en la oficina se había vuelto casi irrespirable, una energía densa que lo impregnaba todo. Ya no podían sostenerse la mirada sin que saltaran chispas. Sus interacciones se habían reducido al mínimo imprescindible, como si ambos supieran que cualquier palabra de más podría provocar un derrumbe. Era un equilibrio precario, una bomba de relojería a punto de estallar. Una tarde de viernes, mientras la oficina se vaciaba,
Clara recogió sus cosas, agotada por la tensión de la semana. Se dirigió hacia los ascensores, anhelando la distancia y el anonimato del metro. Al pulsar el botón, escuchó unos pasos rápidos a su espalda. Se giró y se encontró con Adrián, su rostro una máscara de determinación sombría. La puerta del ascensor privado, el suyo, se abrió con un suave silbido. «Venga conmigo», dijo él. No era una pregunta, era el fin del juego. El interior del ascensor privado era un universo de acero pulido y silencio, un espacio tan aséptico y controlado como el propio Adrián Castellanos. Clara entró detrás de él, sintiendo la puerta cerrarse a su espalda con un sonido sordo y definitivo que sellaba su destino. El aire era denso, cargado con la colonia de él y la electricidad estática de meses de tensión contenida. No se atrevía a mirarlo. En su lugar fijó la vista en sus propios zapatos, notando cómo el reflejo distorsionado de la cabina los convertía en dos desconocidos atrapados en una caja de espejos. El descenso comenzó con un zumbido casi imperceptible, un movimiento suave que contrastaba violentamente con la turbulencia que se agitaba en su interior. Cada centímetro que bajaban parecía aumentar la presión, como si se sumergieran en las profundidades de un océano de posibilidades prohibidas, y ella sabía, con una certeza aterradora, que no llegaría a la planta baja siendo la misma persona. De repente, una sacudida violenta los lanzó contra las paredes. El suave zumbido se convirtió en un chirrido metálico, y el ascensor se detuvo con una brusquedad que le robó el aliento. Las luces parpadearon una, dos veces y se apagaron, sumiendo la cabina en una oscuridad casi total, rota apenas por el débil resplandor anaranjado de una luz de emergencia. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, una ausencia de sonido que amplificaba el latido desbocado de su propio corazón. Estaban atrapados. La metáfora era tan obvia que resultaba cruel. Atrapados entre plantas, entre mundos, entre el deber y un deseo que ahora, en la penumbra, se sentía como la única fuerza real del universo. Levantó la vista y pudo distinguir la silueta de Adrián, una sombra más oscura que la propia oscuridad, inmóvil y tensa como un animal a punto de atacar. «No consigo más controlarme». Su voz rasgó el silencio, un susurro ronco y gutural que no parecía provenir de él, sino de una criatura primordial que hubiera tomado su lugar. El sonido la golpeó con la fuerza de una confesión arrancada a la fuerza, el crujido de un dique que finalmente cedía. Dio un paso hacia ella, y luego otro, eliminando la poca distancia que los separaba. Clara retrocedió por instinto hasta que su espalda chocó contra la fría pared de metal. Él levantó las manos y las apoyó a cada lado de su cabeza, aprisionándola en un espacio que ya era de por sí claustrofóbico. Su aliento cálido, con un rastro a café y a frustración, le rozó el rostro. «Usted no sabe lo que me hace todos los días. No tiene idea del infierno que es mantener la distancia, fingir que no la veo». El miedo era una corriente helada en sus venas, pero debajo de él, algo más comenzaba a arder. Una llama de validación, de poder. Por primera vez en su vida, no era la hija responsable ni la empleada eficiente. Era el objeto de una obsesión, el centro de un caos que había logrado desestabilizar al hombre más controlado que conocía. El terror y la liberación se entrelazaron en su pecho, una dualidad tan intensa que la dejó sin aire. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, se encontraron con los de él. Vio en ellos una desesperación que la desarmó, una vulnerabilidad tan cruda y expuesta que anuló por completo su instinto de huida. En ese instante, comprendió que él no era un depredador y ella su presa. Eran dos náufragos aferrándose al mismo trozo de madera en mitad de una tormenta. Su silencio fue una invitación, una rendición, y entonces él la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un acto de desesperación, un choque de bocas hambrientas que buscaban algo más que simple contacto físico. Era un intento de silenciar meses de miradas furtivas, de anhelos reprimidos, de una tensión que se había vuelto insoportable. Sus labios eran firmes y exigentes y por un instante Clara se sintió abrumada, invadida. Pero entonces, el fuego que ardía en su interior
estalló. Este era su acto de transgresión. Este era el momento en que elegía el deseo por encima del deber, la pasión por encima del sacrificio. Devolvió el beso con una ferocidad que la sorprendió a sí misma. Sus manos subiendo por su pecho, aferrándose a las solapas de su chaqueta, como si temiera caer en el abismo que se abría a sus pies. Era un beso que sabía a rebelión. El mundo exterior dejó de existir. Ya no había un padre enfermo, ni una madre controladora, ni una montaña de deudas. Solo existía la textura de sus labios, el sabor a poder y a vulnerabilidad, el sonido de sus respiraciones entrecortadas en el espacio confinado. El beso se profundizó, perdiendo su urgencia inicial para transformarse en una exploración lenta y desesperada. Sus lenguas se encontraron en una danza de reconocimiento, de preguntas y respuestas silenciosas. Era un beso que lo decía todo: la soledad de él, el anhelo de ella, el terror mutuo a sentir algo tan arrollador. Clara sintió cómo todas las barreras que había construido a lo largo de su vida se desmoronaban, reducidas a cenizas por el calor de aquel contacto. Se estaba entregando por completo, no solo su cuerpo, sino su alma, a un hombre que era a la vez su salvación y su más segura condena. Él se apartó 1 milímetro, lo suficiente para que sus frentes se tocaran. Sus ojos, 2 pozos de oscuridad en la luz anaranjada, la escrutaban con una intensidad que le calaba los huesos. Estaba temblando. Adrián Castellanos, el hombre de hielo, estaba temblando. Creí que había olvidado cómo sentir esto. Su voz era apenas un murmullo roto, la confesión más íntima que jamás había hecho. En esa frase, Clara no escuchó al magnate, sino al hombre herido, al niño que una vez fue traicionado y que construyó un imperio para asegurarse de que nadie pudiera volver a hacerle daño. La vio. Pasión dio paso a una oleada de ternura tan abrumadora que casi la hizo llorar. Vio la verdad de su alma, la herida que supuraba bajo las capas de seda y acero, y supo que estaba perdida. Con una delicadeza que desmentía la ferocidad del beso anterior, ella levantó una mano y acarició su mejilla, sintiendo la aspereza de su barba incipiente. Fue un gesto instintivo, un acto de consuelo que no sabía que era capaz de ofrecer. Él cerró los ojos ante su contacto, inclinando el rostro hacia su palma, como si hubiera estado esperando ese simple toque toda su vida. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo, respirando el mismo aire, compartiendo un silencio que era más íntimo que cualquier palabra. En ese momento, en la claustrofobia de un ascensor averiado, Clara se dio cuenta de que su virginidad no era lo que estaba entregando. Eso era un simple detalle físico. Lo que le estaba dando era mucho más preciado y peligroso. Le estaba dando acceso a su corazón, a la artista, a la mujer que había mantenido encerrada durante 24 años. Con otra sacudida, las luces principales del ascensor volvieron a la vida, blancas, frías e implacables. La luz de emergencia se apagó, y el zumbido del motor se reanudó. El hechizo se rompió con la misma brusquedad con la que había comenzado. Se separaron como si se hubieran quemado, retrocediendo a los extremos opuestos de la pequeña cabina. La cruda iluminación reveló el desorden. El pelo de ella revuelto, sus labios hinchados y enrojecidos, la corbata de él torcida, una mancha de su pintalabios en el cuello de su camisa. Se miraron y en sus ojos vieron el reflejo de su transgresión. Ya no eran jefe y empleada, eran cómplices de un acto que había cambiado las reglas del juego para siempre, dos extraños que acababan de compartir el secreto más profundo de sus almas. El ascensor llegó a su destino y las puertas se abrieron al aparcamiento subterráneo, un espacio vasto, silencioso y de hormigón. El aire frío del exterior se coló en la cabina, un soplo de la realidad que los esperaba. Adrián no dijo nada. Su rostro era de nuevo una máscara impenetrable, pero Clara vio el esfuerzo que le costaba mantenerla. Vio la lucha en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus puños se apretaban a los costados. Sin mirarla, salió del ascensor y caminó hacia un coche negro y reluciente que parecía absorber la poca luz del garaje. Se detuvo junto a la puerta del copiloto, la abrió y solo entonces se giró hacia ella. Su mirada era una orden silenciosa,
Una pregunta a la que solo había una respuesta posible. El acto de transgresión no había terminado. Apenas acababa de empezar. El viaje de vuelta no fue en metro. Fue un descenso al infierno del silencio a bordo de su coche. Un santuario de cuero negro y tecnología que olía a él, a su poder y a la transgresión que acababan de cometer. Las luces de Madrid se deslizaban por las ventanillas como estrellas fugaces de un universo al que ella no pertenecía. Clara no se atrevía a mirarlo. Mantenía la vista fija en sus manos que temblaban sobre su regazo. Sentía el fantasma de su beso en los labios, una quemadura dulce y prohibida. Él conducía con una concentración feroz. Su perfil recortado contra la noche era el de un extraño, un hombre que la había desarmado y ahora la devolvía a su jaula sin una sola palabra de consuelo. Cuando se detuvo frente a su portal, el motor ronroneando fue el único sonido. «Hemos llegado», dijo, y la frialdad de su tono fue una bofetada. Sando entrar en casa. El olor familiar a guiso y a enfermedad la golpeó con la fuerza de una acusación. Su madre la esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados y una mirada que era un interrogatorio completo. «Estas horas, Clara». La pregunta era un dardo envenenado. Tuvo que mentir, balbucear una excusa sobre un informe de última hora, sintiendo el sabor amargo de la falsedad en la boca. Se sentía sucia, una impostora en su propio hogar. Cada rincón de aquel piso, cada objeto que evocaba su vida de sacrificio, parecía juzgarla. Vio a su padre dormir en el salón, su respiración un silbido frágil, y la culpa la ahogó. Había cambiado la pureza de su devoción por un beso robado en un ascensor, un acto de egoísmo que ahora la marcaba como una traidora, profanando el santuario de su familia, con el perfume de un mundo que solo le traería la ruina. Mientras tanto, en la cima de la ciudad, Adrián Castellanos entraba en su ático como un fantasma. El espacio, inmenso y minimalista, reflejaba la vacía perfección de su vida. Se sirvió un whisky, pero el licor no quemó la sensación de ella en sus labios. No sentía triunfo, sino una rabia fría, dirigida hacia sí mismo. Había perdido el control. Aquella chica, con su silencio y sus ojos melancólicos, había derribado en minutos las murallas que él había tardado años en construir. Era un riesgo, una anomalía en su universo calculado. Recordó el temblor de su cuerpo contra el suyo, la forma en que había respondido a su beso, y una parte de él, una parte que creía muerta, rugió con una posesividad aterradora. Para protegerse, para volver a ser el hombre de hielo, tomó una decisión. Tenía que extirparla de su vida, cortarla de raíz antes de que su veneno se extendiera. El lunes siguiente, la planta 37 se convirtió en un desierto helado. Adrián se movía por la oficina como si Clara no existiera. Su presencia era un vacío, un agujero negro que absorbía toda la luz y el calor. Las miradas intensas fueron reemplazadas por una indiferencia estudiada y cruel. Las comunicaciones ahora llegaban a través de su asistente ejecutiva, en correos electrónicos impersonales y fríos. Los regalos cesaron. El silencio de él era un grito ensordecedor que resonaba en la cabeza de Clara durante todo el día. Cada minuto era una tortura, una confirmación de que para él, ella solo había sido un impulso, un momento de debilidad del que ahora se arrepentía profundamente. Se sentía humillada, expuesta y terriblemente sola, una idiota, que había confundido la obsesión de un hombre poderoso con algo remotamente parecido a un sentimiento real. Las noches se convirtieron en un tribunal donde ella era la única acusada. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada segundo en el ascensor. ¿Había sido todo una fantasía? ¿Una proyección de sus propios anhelos sobre un hombre que solo veía en ella un capricho exótico? La duda era un ácido que le corroía el alma. Se sentía estúpida por haber creído que podía haber algo más, una conexión real entre sus mundos. Había arriesgado su precaria estabilidad, había traicionado la confianza de su familia y había manchado su propia conciencia. ¿Para qué? Para ser descartada como un juguete roto. El deseo que la había hecho sentir viva ahora se había transformado en una fuente de vergüenza. Había abierto la puerta de su jaula solo para descubrir que el exterior era un precipicio.
y ahora se encontraba suspendida en un limbo de dolor y arrepentimiento. Su madre, con su instinto infalible para detectar cualquier fisura en la armadura de su hija, percibió su angustia. No preguntó directamente, pero su vigilancia se intensificó. Sus comentarios se volvieron más frecuentes y puntiagudos. «El hijo de la portera preguntó por ti. Es un buen hombre con los pies en la tierra», decía mientras ponía a la mesa cada palabra un recordatorio del tipo de vida segura y predecible que Clara estaba poniendo en peligro. La presión para que se conformara, para que aceptara su destino de cuidadora y encontrara un ancla en su propio mundo, se volvió casi insoportable. Cada suspiro de su madre, cada mirada cargada de preocupación, era un ladrillo más en el muro que la aprisionaba, un muro que ahora, tras haber vislumbrado la libertad, le resultaba más asfixiante que nunca. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y se miró en el espejo del armario. La imagen que le devolvió el cristal ya no era la de la chica tímida y asustada de antes. Sus ojos tenían una nueva profundidad, una sombra de dolor pero también de conocimiento. Había sido deseada con una intensidad que casi los había destruido a ambos. Había besado con una pasión que no sabía que poseía. Aquel acto de transgresión, aunque ahora le causara un sufrimiento atroz, también había sido un acto de afirmación. Abrió el cajón donde escondía los regalos de Adrián, sacó el libro de arte y acarició sus páginas. Él había visto a la artista dentro de ella. Su rechazo no podía borrar esa verdad. Por primera vez, sintió una rabia, sorda no hacia él, sino hacia la vida que la había obligado a esconderse. Ese sentimiento se transformó en una extraña fuerza. El dolor no la paralizó, la despertó. Comprendió que el verdadero infierno no era el rechazo de Adrián, sino volver a la existencia incolora de antes, fingiendo que aquella explosión de vida nunca había ocurrido. Adrián no la había roto. Le había mostrado que ya estaba rota y le había dado, sin quererlo, las herramientas para empezar a recomponerse a su manera. Sacó el caballete polvoriento de debajo de la cama y lo montó en el silencio de la madrugada. Abrió la caja de óleos resecos y con manos temblorosas pero firmes comenzó a mezclar colores sobre una paleta improvisada. No sabía qué iba a pintar, pero el simple acto de hacerlo, de reclamar ese pedazo de su alma, fue una declaración de guerra contra su propio destino. Adrián, por su parte, vivía su propia versión del infierno. Se había sumergido en el trabajo con una ferocidad que asustaba incluso a sus socios más cercanos, encadenando reuniones y viajes para no tener un segundo libre para pensar. Pero era inútil. La imagen de Clara lo asaltaba en los momentos más inesperados, en el reflejo de una ventana de hotel, en el sabor de un vino caro. Se había dicho a sí mismo que se alejaba para protegerla de su mundo tóxico, de su propia incapacidad para amar. Pero en la soledad de sus noches admitía la verdad. Se había alejado para protegerse a sí mismo. Ella había abierto una puerta a una vulnerabilidad que lo aterrorizaba. Le había recordado lo que era sentir, y el miedo a ser herido de nuevo era más fuerte que el deseo. Su frialdad no era poder, era el más absoluto de los pánicos. Al final de la semana, algo en Clara había cambiado de forma irreversible. El viernes por la mañana, entró en la oficina con una nueva postura. Su caminar era sereno. Su mirada, aunque triste, era directa. Ya no era la chica asustadiza que se encogía en su silla. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en su pecho, pero ya no la definía. Lo había transformado en combustible. Había pasado la noche pintando, llenando un pequeño lienzo con los colores de su confusión y su rabia, y en el proceso se había encontrado a sí misma. Ya no esperaba una señal de Adrián, ni temía su indiferencia. La separación la había obligado a mirar hacia adentro, a enfrentarse a sus propias cadenas. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en su vida sentía que el timón, aunque fuera de un barco a la deriva, estaba firmemente en sus manos. El olor ya no era a tóner y a silencio corporativo, sino a pintura al óleo fresca, a vino barato y al murmullo excitado de voces humanas. Clara Valdés, de pie en un rincón de la pequeña galería de arte de su barrio, se sentía más en casa que nunca. Era una exposición colectiva, un evento humilde,
pero para ella representaba la conquista de un universo. Su cuadro, el único que había presentado, colgaba en una pared modestamente iluminada, pero brillaba con una fuerza propia. Ya no era la secretaria invisible, era una artista rodeada de su gente en su mundo. Por primera vez, el aire que respiraba era suyo, impregnado no de las expectativas de otros, sino del aroma embriagador de su propia y recién descubierta libertad. Era un comienzo, frágil y pequeño, pero era real y le pertenecía por completo. Adrián Castellanos se movía entre la multitud como un espectro de otro mundo. Su traje de miles de euros, una armadura incongruente en aquel ambiente, bohemio y vibrante. No había llegado allí por casualidad. Llevaba semanas buscando un rastro de ella, una pista de la mujer que había desaparecido de su vida, dejándole un eco de silencio insoportable. Un pequeño anuncio en una guía cultural del barrio lo había llevado hasta allí, a ese lugar que era la antítesis de su existencia, real, ruidoso y lleno de una vida que él solo sabía observar a través de un cristal. Cada paso que daba en aquella sala abarrotada era un acto de penitencia, un peregrinaje hacia la única persona que había conseguido quebrar su control, la única que le había hecho sentir el terror y la euforia de estar verdaderamente vivo. Y entonces lo vio. En el centro de la pared principal, su cuadro lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico en el estómago. No era un paisaje ni un retrato, era una explosión abstracta de colores vibrantes, carmesí, oro, un azul intenso, que surgían violentamente de una caja opresiva de grises metálicos y negros profundos. Era la representación visceral de su momento en el ascensor, la claustrofobia y la liberación, el miedo y la pasión. Era el alma de ella expuesta en un lienzo, un grito de independencia que él, en su cobardía, había provocado. Comprendió en ese instante que su intento de alejarla para no romperla había sido en vano. Ella no se había roto, se había reconstruido a sí misma con los pedazos, creando algo infinitamente más fuerte y más hermoso. Al levantar la vista del lienzo, sus ojos la encontraron al otro lado de la sala. Estaba hablando con un anciano, sonriendo, y la luz cálida del foco hacía brillar su pelo. Ella sintió su mirada y se giró. El mundo a su alrededor se desvaneció. El murmullo de la gente se convirtió en un zumbido sordo. Se miraron a través del espacio que los separaba, un abismo que ya no era social, sino existencial. Él vio en sus ojos una serenidad que le dolió, una fuerza que no reconoció. Ya no era la secretaria asustada que temblaba bajo su toque, era una creadora, una mujer completa. Ella, a su vez, vio en la mirada de él todo lo que las palabras nunca podrían decir. En sus ojos no había posesión ni deseo, sino un arrepentimiento tan vasto como el océano y una admiración que era, en sí misma, una despedida. Él sostuvo su mirada durante un latido eterno, un universo de conversación silenciosa en el que se pidieron perdón y se dieron las gracias. Luego, con un casi imperceptible asentimiento de cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, desapareciendo entre la gente tan sigilosamente como había llegado. Clara no sintió una punzada de pérdida, ni el anhelo de correr tras él. Comprendió la verdad de su gesto. Su partida no fue un abandono, sino la más pura y dolorosa forma de respeto. Era su forma de decirle que aquel mundo, el que ella había construido con sus propias manos y su propio dolor, era sagrado, y él no tenía derecho a entrar en él. Era el reconocimiento de que su historia juntos no había sido un romance, sino un catalizador que los había forzado a ambos a enfrentarse a sus jaulas. Clara se giró de nuevo hacia su cuadro, sintiendo las lágrimas silenciosas resbalar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y abrumadora catarsis. Él le había dado el caos, y ella lo había transformado en arte. Se habían salvado mutuamente de la única manera que sabían, mostrándose sus heridas y luego dejándose ir para que pudieran sanar por separado. El futuro era un lienzo en blanco, y por primera vez en su vida no le tenía miedo. ¿Crees que este es el final o un nuevo comienzo? La historia de Adrián y Clara ha llegado a una encrucijada, pero la tuya puede empezar ahora.
Suscríbete para no perderte ninguna emoción, dale a me gusta si sentiste esta conexión y comparte para que más almas encuentren su propia libertad. Sobre todo, comenta, ¿qué le dirías a Clara en este preciso instante? Tu voz es el color que falta en nuestro lienzo.